Bueno, ¿cuántos recibieron una palabra de parte de Dios el domingo? El poder de la honra. Creo que es un tema que hace falta conocer, entender, pero también recordar. ¿Por qué recordar? Porque somos humanos y los humanos tenemos ¿qué? Errores, ¿cierto? Aunque sabemos cosas, podemos llegar a olvidarlas y literalmente a sacarlas de nuestro sistema, de nuestra vida, de nuestra forma de actuar, de vivir, y hace bien recordar algunas cosas. Quiero hablar el día de hoy con ustedes rápidamente una enseñanza que Dios me daba la semana pasada, desde el día miércoles más o menos. Recuerdo que subí al cuarto y literalmente fue como si Dios estuviera dictándome todo lo que quiere que yo te diga el día de hoy. Y como diría Dante Gebel, creo que tengo la enseñanza y el mensaje que Dios quiere hablar. Y he titulado esta enseñanza Medidos por Dios. Di conmigo, medidos por Dios. Medidos por Dios. Y me encantaría que prepararas ya sea tu Biblia en el celular o en físico, en la versión física. Que tuvieras también, si es posible, tus notas ahí en tu celular. Y que no se te fuera nada de lo que el día de hoy Dios nos quiere hablar y ministrar. Medidos por Dios. Y quiero que vayas a tu Biblia, al libro de Amós, capítulo 7, verso 8 al 9. Amós, capítulo 7, del verso 8 al verso 9. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva, pero tú lo puedes tener en la versión Reina Valera, TLA, NBI, NTV, la versión que más te guste. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Amós capítulo 7, verso 8 al 9. Y quiero que pongan mucha atención a lo que dice este fragmento de la palabra. Dice: y el Señor me preguntó, Amós, ¿qué ves? Yo respondí, una plomada de albañil. Entonces el Señor contestó, yo probaré a mi pueblo con una plomada. Ya no me apartaré de mi propósito de castigarlo. Le daré lo que se merece por sus actos de maldad. Derribaré los altares y los templos de los ídolos que se ha hecho Israel. Y también mataré con espada a la familia del rey Jeroboam. Dice aquí, yo probaré y yo derribaré. El libro de Amós. ¿Cuál es el contexto de la época del profeta Amós? Era un pueblo lleno de injusticia social y económica, hipocresía religiosa y un pueblo con seguridad falsa en la prosperidad. Y creo que estas tres cosas son las que podemos ver hoy en día en algunas de las personas que se congregan y que son fieles los domingos. Vemos una injusticia social y económica, pero me llama la atención algo que tenía el pueblo de Israel en este tiempo, y la Biblia lo llama hipocresía religiosa. Y quiero que leas conmigo Amós capítulo 5, verso 21 al 22, porque dice, el Señor dice, yo odio las fiestas religiosas con que ustedes pretenden honrar. Para nada me agradan sus homenajes llenos de tanta pompa. No aceptaré sus ofrendas de animales ni de cereales. Tampoco miraré el sacrificio ritual de sus novillos gordos que me dan como medio de reconciliación. Creo que es una enseñanza algo fuerte y le pido al Espíritu Santo que pueda hablar a la persona que tiene que escuchar esto. Pero la Biblia llama hipocresía religiosa. Di conmigo, hipocresía religiosa. ¿Cuántos escucharon la enseñanza de Dante Gebel de esta semana? Ok, debo confesarles que yo no tengo ningún predicador favorito. Entonces, la verdad es rara la vez cuando yo escucho una enseñanza de él, ¿verdad? Y esta semana me dio por escucharla. Y habló, se llamó Eraser. Él tiene nombres así bien como para atraer gente, ¿verdad? Pero habló de la gracia. Hace tiempo, bueno, yo no sé, no lo escucho tanto como los pastores
o mi esposa o mi cuñada, pero hace tiempo no lo escuchaba hablar de la gracia de Dios. Y esta semana habló de la gracia, ¿verdad? Y mencionaba estas personas que son como fariseos actuales, que es lo que dice el apóstol Pablo, que son estos espías que entran en la iglesia y que quieren poner estructuras, estereotipos que tenemos que cumplir, porque entonces es la manera como podemos alcanzar la gracia, o es la manera como podemos alcanzar la misericordia de Dios, cuando sabemos que la gracia y la misericordia de Dios es un regalo que Él nos otorga, que Él nos da, no la ganamos, simplemente la recibimos. Y me llama la atención que la palabra que Dios me daba era hipocresía religiosa. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que el Señor me estaba hablando? Hoy en día podemos confundir la gracia de Dios con obras carnales y terrenales que me pueden llevar a la gracia de Dios. No sé si me estoy explicando, pero podemos caer en el error de que empezamos por gracia y terminamos por obras. Empezamos por misericordia y terminamos en la carne. Entonces vemos un mover del Espíritu Santo, vemos señales, vemos maravillas, vemos prodigios, y si vemos para atrás nos daremos cuenta que ni siquiera le pedimos a Dios que hiciera eso. Él simplemente le plació hacerlo, y ahora, como queremos alcanzar eso, comenzamos a meter estructuras en la iglesia para volverlo a recibir. No sé si me estoy explicando. Entonces ahora lo queremos alcanzar por un método, olvidando que lo recibimos por gracia. ¿Por qué es un error esto? Porque no solo nos perjudica a nosotros, sino que es lo que transmitimos a otros, es lo que impartimos a otras personas. Y lo que Dios estaba haciendo en la época del pueblo de Israel, del profeta Amós, era decir: yo odio las fiestas religiosas que ustedes hacen para honrarme, porque tienen buenas obras, pero muy malas intenciones, porque tienen buenas acciones, pero un pésimo corazón. Y de nada sirve tener buenas acciones cuando dentro de nosotros nos estamos muriendo y pudriendo en vida. ¿Cuántos están recibiendo esto de parte de Dios? Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo que dijo Jesús. En la ley dice que todo aquel que adultera debe morir apedreado, pero yo les digo que todo aquel que vea a una mujer, a un hombre, y la codicie, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces podríamos decir: ¿Jesús vino a hacer difícil la ley? No, Él vino a cumplirla, vino a abolirla, pero también a mostrarnos que es más importante el interior que el exterior. Y hay tanta gente buscando ser buenas personas, olvidando que somos buenas personas en la intimidad con el Señor. Y hay un llamado de parte del Espíritu Santo, y es este: te quiero en lo privado. Dile al que está a tu lado: te quiero en lo privado. Te quiero en lo privado. Y Dios, a través de este texto, le habla dos cosas al pueblo de Israel: te voy a probar, te voy a medir y voy a derribar. Por eso titulé esta enseñanza: medidos por Dios. Y Dios habló a mi corazón y me dijo: los mediré, y quien salga aprobado, yo mismo derribaré altares inmundos para que puedan levantarme ahora uno. Yo voy a medir la iglesia, yo voy a probar la iglesia, y quien salga aprobado, yo mismo le voy a ayudar a hacer el trabajo. Yo mismo voy a derribar esos altares, esos ídolos, para que ahora puedan levantarme uno a mí. Y todo hombre de Dios debe ser entendido en el tiempo que está viviendo. ¿Cuál es una de las virtudes de los hombres, de las mujeres de Dios? Que son entendidos en el tiempo que están viviendo, que saben la necesidad de la época en la que están, de la temporada en la que están, que son sensibles a la voz de Dios. Porque aquel que no es sensible a la voz de Dios tiene que estar esperando a que Dios le hable a otra persona y esa persona le hable a mí. Me estoy explicando. Pero el hombre de Dios es entendido en el tiempo que está viviendo, y el éxito de todos los profetas y discípulos que vemos en la Biblia está en tres cosas, y me gustaría que lo anotaras.
Ellos escucharon a Dios, entendieron la necesidad y obedecieron. Recuerden que esto es un discipulado, no estamos en reunión de domingo. Lo repito, ellos escucharon a Dios, entendieron la necesidad y obedecieron. Ellos, número uno, ¿qué? Escucharon a Dios. Número dos, y número tres, obedecieron. Ahí están las características de un hombre de Dios. Un hombre, y al decir hombre me refiero a hombre y mujer. Un hombre de Dios es alguien que escucha a Dios porque es enviado ¿por quién? Por Dios. Él no se autollama, no se autoescoge, no se autopone. El hombre de Dios es llamado por Dios y por eso necesita escuchar a Dios. Ellos entendieron la necesidad. Sabían qué es lo que estaba viviendo el pueblo en ese momento. Sabían cuál era el corazón del pueblo en ese momento. Y número tres, la más importante, ellos obedecieron. ¿De qué me sirve escuchar a Dios? ¿De qué me sirve entender la necesidad si cuando viene el llamado me quito? ¿Me explico? Y con esto quiero decir y quiero ser respetuoso, pero ¿de qué me sirve leer tanta Biblia? ¿De qué me sirve orar tanto? ¿De qué me sirve tener tanta teología y doctrina si cuando viene el momento de predicar me quito? Por eso la Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Más importante que el conocimiento es el amor. Por eso se me hace tan interesante que las personas que más predican, que más ganan almas para Jesús, son las personas que llegan a la iglesia, los nuevos creyentes. Porque ellos lo que acaban de recibir es la cura, la medicina que los salvó, que los rescató, y lo quieren andar divulgando, predicando a todo mundo. Pero los que ya tenemos tiempo es como si nos hubiéramos graduado de la predicación, nos hubiéramos graduado del evangelismo, nos hubiéramos graduado y ya no hace falta, ya hay otras personas que lo pueden hacer. Solo escuchamos a Dios, vemos la necesidad, pero en vez de obedecer, delegamos. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿dónde se mide el corazón? En la prueba. Y quiero que anotes esto. ¿Dónde se mide el corazón? En la prueba. ¿Y en la prueba de qué? Del compromiso. Di conmigo compromiso. ¿Dónde se mide el corazón? En la prueba. ¿En la prueba de qué? Del compromiso. Hace tiempo hablaba de caminando con el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios me movió a terminar la enseñanza con un compromiso con su iglesia, porque la iglesia es la novia. ¿Cuántos sabían eso? Y Jesús viene por la novia, viene por la iglesia, por una iglesia sin mancha, una iglesia intachable, una iglesia que se ha guardado. La iglesia es la novia y es necesario tener un compromiso con Dios. Y yo decía algo en esta enseñanza: mucha gente tiene con Dios lo que tiene en su relación con su pareja, una relación, se me fue el nombre, una relación cuando no hay ningún tipo de compromiso, gríteme el nombre, tiene una unión libre con el Señor, se me fue el nombre, pero mucha gente está así con Dios, en unión libre. Como que nos coqueteamos, de repente ahí, como que nos tocamos, y luego de vez en cuando tenemos intimidad, pero compromiso no. Y muchos estamos así con Dios. El domingo nos vemos, Señor. Si es posible, diezmamos, ofrendamos, nos congregamos, nos conectamos al devocional. De vez en cuando participamos de las actividades de la iglesia, pero seguimos estando en unión libre. Porque escuchamos a Dios, entendemos la necesidad, pero no obedecemos. ¿A cuántos Dios les está hablando el día de hoy? Mira, Dios puede lidiar con las crisis. Y vino a confirmar la prédica de Dante Gebel varias cosas que tenía escritas. Porque él dice, Dios puede lidiar con todo, hasta con el pecado. Y es verdad.
Dios puede lidiar con el adulterio, con la fornicación, con la pornografía, con la masturbación. Dios puede lidiar con el engaño, con la mentira, con la apostasía. Dios puede lidiar con todo eso. Dios puede lidiar aún con el pecado, pero no con el no quiero. Pero no con un no quiero. ¿Me estoy explicando? Sí. Dios lidia con todo, menos con tu voluntad. Dile al que está a tu lado, menos con tu voluntad. Y hay muchas formas de decirle no quiero a Dios. Y quiero que veas al ser humano, porque hay muchas formas de decirle no quiero a Dios. Y esta enseñanza Dios me la dio porque creo que la iglesia y el mundo tiene una urgencia de salvación, tiene una urgencia de predicación. Creo que Cristo está a las puertas. Veo la nación de México, veo la perversidad de los chamaquitos de hoy en día y creo que Cristo está a las puertas. Creo que Cristo tiene prisa. Creo que la iglesia es la novia llamada para cambiar el estado y la condición del mundo. Y por eso tengo esta urgencia de predicar. Y hay muchas formas de decirle no quiero a Dios. Por ejemplo, tengo mucho trabajo. ¿Cuántos trabajan aquí? Ok. Si se recuerdan, yo hablaba algo. El trabajo no es propósito, el llamado sí. Hay gente exitosa en su trabajo y pobre en su propósito. Por eso, aunque gana, aunque levanta, sigue sintiéndose igual de miserable, porque tiene un buen trabajo, pero no está cumpliendo su propósito. Y al decir, tengo mucho trabajo, pastor, te entiendo. Entiendo que ese tengo mucho trabajo es un disfraz de no estoy listo para lo que viene, no estoy listo para el compromiso. ¿Qué sucede cuando alguien quiere proponerle noviazgo, matrimonio a otra persona y le dice, es que no estoy listo? No es que no estás listo, es que no quieres. Porque si quisieras estarías listo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Otra forma de decirle no quiero a Dios es, está muy lejos. Ahora que vinieron mis padres a la Ciudad de México, que vivo en Chalco y está la carretera, hay gente que está ya acostumbradísima de toda la vida de ir y venir hasta allá. Yo apenas tengo 7 meses acostumbrándome a eso, y para variar la hora que vinieron se me ocurrió irme por la carretera y 3 horas ahí parados, porque me arruinó todo el día, ya no pudimos hacer nada. Y yo entiendo qué es lo que está lejos. Yo esas 3 horas las hacía de Torreón a Durango, a Monterrey, a otra ciudad, ¿verdad? No aquí a la Ciudad de México de Chalco. Y entiendo que está lejos, pero también entiendo que es la excusa de muchos para decirle no quiero a Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque ¿cuántos jóvenes solteros hay aquí? ¿Y cuántos, amén? ¿Y cuántos enamorados ya de hace varios años hay aquí? O sea, gente que sigue enamorada, pero que ya tiene años de casado, de juntado. Quiero que recuerdes cuando conociste a la mujer con la que estás o al hombre con el que estás. Te aseguro que no te importaba dónde estaba. Tú ibas, ¿cierto o no? Si tu hombre no hizo eso, déjalo. ¿Vale? Yo tenía que recorrer 1100 kilómetros. ¿Estás de acuerdo? 1100 kilómetros. Tenía que hacer una inversión para poder venir a verla. Si yo no la quisiera, si yo no la amara, jamás lo hubiera hecho. Y hay mucha gente que pone de excusa esto. Otra cosa es, no sé si yo pueda. Hoy yo me refugié mucho en eso. No me siento capaz, no me siento listo. Otra cosa es,
ahorita ando en otros asuntos, pastor. Al rato me entrego, ya verás. ¿Cuántos han escuchado a alguien así? Ahorita ando en otros rollos. Uy, ojalá que Dios no te agarre en esos rollos. Ahorita ando en otros rollos. Uy, dejemos de disfrazar excusas y pretextos y seamos directos y sinceros. No quiero. ¿Estás de acuerdo conmigo? No quiero. No es esto, sino que no quieres. Y podremos disfrazar delante del hombre nuestra negación a Dios, pero jamás delante del Espíritu Santo. Podremos disfrazar y aparentar delante del hombre, uy, es que de veras qué trabajo, es que de veras no tiene tiempo, es que de veras se ve como que no está listo. Podremos engañar al hombre, pero jamás al Espíritu Santo, porque el querer es poder. Eso no está en la Biblia. Lucas capítulo 5, verso 9 al 11. Quiero que veas un paralelo. Lucas capítulo 5, verso 9 al 11. Dice, ¿cuántos están listos ahí? ¿Con su Biblia? Ok, síganme. Dice Lucas capítulo 5, verso 9 al 11. Dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, de Pedro, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, quiero que digas conmigo en voz alta lo que dice ahí: dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Pedro y los que estaban con él, ¿qué hicieron? Lo dejaron todo y lo siguieron. Ellos no quedaron apantallados por reverenda pesca que habían tenido. Eso no los apantalló. Ellos quedaron apantallados por la palabra que había soltado el maestro, o sea, Jesús. Por eso dejaron todo y lo siguieron. Pero quiero que veas Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versos 59 al 62. Lucas capítulo 9, versos 59 al 62. Y quiero que veas este paralelo. Dice, y dijo a otro, sígueme. Jesús le dijo, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta gente, el primero recibió un llamado, sígueme. Y lo que esta persona dijo es, aguántame. Aguántame, Jesús, sí quiero, sí te voy a seguir, pero aguántame poquito. Déjame primero, voy y entierro a mi padre. El otro le dijo, te voy a seguir. Tenía la intención, quería hacer la acción, quería tener la acción, pero le dijo, primero déjame, voy a despedir y ya después te sigo. Estos pusieron excusas. Mientras que los llamados ponen excusas, los escogidos lo dejan todo. ¿Cuál eres tú? Mientras los llamados ponen excusas, los escogidos lo dejan todo. Y si de algo estoy seguro como hijo, esposo y pastor, es que tengo la autoridad para predicarte esto y decirte esto, porque todo lo que me ha pedido Dios, se lo he dado. Y mi cuerpo ha reaccionado ante eso. Los que entendieron, entendieron. Los que conocen la historia. Mi cuerpo reaccionó ante ese cambio, ante esa entrega. Pero jamás le negué nada a Dios. ¿Qué te ha pedido Dios y tú se lo has negado? ¿Qué te ha pedido Dios y tú se lo has
negado, porque Dios en este tiempo hará una separación entre el llamado y el escogido. ¿Por qué? Dios es malo, Dios quiere hacer acepción de personas, Dios quiere excluir personas. No, porque Dios no puede trabajar, y Dios no puede trabajar con personas que constantemente ponen excusas, ponen trabas, ponen pretextos. Dios no puede trabajar con gente que constantemente le está diciendo no, 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 no. ¿Me explico? Sí. ¿Cuántos están entendiendo la palabra del día de hoy? ¿Vamos bien? Ok. Quiero que leas un texto conmigo bastante largo que está en Mateo capítulo 22, del verso 1 al 14. ¿Mateo qué? 22, 14. Mateo capítulo 22, del verso 1 al 14. ¿Cuántos ya lo tienen ahí listo? Ok, quiero esperar para los que faltan. Mateo capítulo 22, del verso 1 al verso 14. Y dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos, que dice ahí, no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Una pausa ahí. Ellos tenían la invitación, ¿estás de acuerdo? Pero no quisieron ir. Ellos tenían la invitación, pero simplemente se hicieron los sordos, y cuando los siguieron, mejor los mataron. Y dice: no eran dignos. ¿Qué es lo que me hace indigno? Ser llamado, saber que he sido llamado y hacer esto. ¿Qué es lo que me hace indigno? Saber que Dios me está llamando y yo con la mano en la cintura, como dicen, me doy media vuelta y me hago el sordo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y después sigue diciendo aquí: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. El llamado, di conmigo, es para todos. Pero ser escogido lo determino yo. El llamado es para todos. Dile al que está a tu lado: Dios te está llamando. Ahora del otro lado, para que no se sienta: Dios te está llamando. Pero ¿qué determina que sea un escogido? Que le dé mi sí a Dios, que lo escuche, entienda la necesidad, pero número 3, lo obedezca. Mira, los primeros llamados no quisieron, los segundos llamados no obedecieron, y a la conclusión que llego, y me gustaría que anotaras esto, es: uno puede lo que uno quiere. Quiero repetirte esto: uno puede lo que uno quiere. Uno puede lo que uno quiere. Los segundos llamados no obedecieron por los afanes de la vida, y se les olvidó que Dios es el que provee, y no su trabajo y su negocio. Y no es lo que acabamos de leer al principio: la hipocresía religiosa y la falsa seguridad de su prosperidad. Se les olvidó que la provisión no venía del trabajo que Dios les dio, sino del Dios que les dio el trabajo.
Se les olvidó que la provisión y la recompensa que estaban recibiendo venía del Señor. Y muchos han sido invitados a la boda, a la casa de Dios, al servicio, al discipulado, pero no han querido y no han obedecido. ¿Estás de acuerdo conmigo? La invitación, ¿cuándo se lanzó para la reunión de mentores? El domingo, en la academia de discípulos. Muchos son invitados, pocos dan la milla extra, pocos dan el paso de fe. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y di conmigo: yo soy el escogido. ¿Qué determina un escogido? La obediencia, la sensibilidad a la voz de Dios, pero también el entendimiento del tiempo que está viviendo. Y con esto quiero decirte algo: nunca tengas una actitud indiferente ante el llamado y ante el propósito de Dios para tu vida. Si quieres ser medido y salir aprobado por Dios, es mejor que comiences a buscarlo, escucharlo, entenderlo y obedecerlo. Si quieres ser medido y salir aprobado, te repito, es mejor que comiences a buscarlo, a escucharlo, a entenderlo y a obedecerlo. Por eso la Biblia es bien clara cuando dice: ¿qué hombre tan necio que comenzó a acumular su riqueza sin saber que ese era su último día sobre la tierra? ¿Qué hombre tan necio poniendo algo terrenal y mundano como prioridad, sabiendo que nada de eso se iba a llevar? ¿Qué hombre tan necio poniendo como prioridad lo que un día se va a terminar? ¿Estás de acuerdo conmigo? Lo espiritual domina sobre lo natural. Lo espiritual, te repito, domina sobre lo natural, sobre lo material. Por eso dice la Biblia, Mateo 6:33, alguien que me recuerde: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. ¿Por qué? La Biblia no dice: búscate la añadidura. La Biblia dice: búscame a mí, que yo te añado las cosas. Dile que está a tu lado: busca a Dios. Es como aquellos que ven de una mala manera el fruto del Espíritu y lo ven como el fruto de los esfuerzos. No es que me voy a esforzar para ser un hombre paciente, bondadoso. No, busca al Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo estará sobre ti. Busca al dueño de las cosas, que el dueño de las cosas te va a dar las cosas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y solo los hombres de fe dan estos pasos. Por eso cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: salte de tu tierra y de tu parentela. Para Abraham eso era todo. Y vete a la tierra que yo te mostraré. Vete como un peregrino a la tierra que yo te voy a dar. Dime tú si eso no implicaba fe. Por eso Abraham es conocido como el padre de la fe. Pero tú sabías que esa palabra la recibió primero su padre. Si mal no recuerdo, Labán o Taré, perdón, su padre Taré. Él recibió esa palabra primero. Y antes de llegar a Canaán, llegaron a Harán. Y como no llegaron a Canaán y la palabra había llegado sobre primero Taré, sobre el padre de Abraham, Taré murió, ¿sabes dónde? En Harán. Y cuando murió el padre en Harán, porque Harán es el lugar donde los sueños terminan, donde el propósito se acaba, porque es el lugar donde quedas estancado, donde no fluye el río, la palabra, la promesa que el Señor te había dado. Murió, y cuando murió el padre de Abraham, Taré, vino otra vez sobre Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y aquí tu descendencia será como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y dejó Harán y se fue hacia Canaán. Hay cosas que Dios nos está pidiendo que implican fe. Mira, seguir a Cristo en este tiempo implica mucha fe. Mucha fe. Seguir a Cristo en este tiempo implica mucha fe. Porque es ir en contra de la corriente de este mundo. ¿Estás de acuerdo? Porque ¿quién es el príncipe de este mundo?
Satanás. Por eso la Biblia dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos extraterrestres. Somos hijos de Dios. Y así como Jesús tenía bien en claro su llamado, dile al que está a tu lado, debes tener en claro el tuyo. Debes tener en claro el tuyo. Lee conmigo Salmos capítulo 24, verso 3 al 4. Salmos capítulo 24, verso 3 al 4. ¿A cuántos Dios les está hablando el día de hoy? Muy bien. Salmos capítulo 24, verso 3 al 4 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Cuántos conocen este pasaje? ¿Quién subirá? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Este texto habla de un hombre o una mujer que es puro tanto en sus acciones, en sus manos, como en sus intenciones, corazón. ¿Quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos y puro de corazón, aquel que no ha elevado ni jurado con engaño. Quiero hablarte de dos cositas rápido. ¿Estás conmigo aquí? Sí. ¿Te estoy aburriendo? No. Ok. Número 1, limpios de mano. Limpios de manos. Salmos capítulo 119, verso 9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué necesito para mantenerme bien equilibrado, para tener buenas obras? Guardar la palabra. ¿Cuántos de aquí honestamente podrían decir que al menos 3 veces a la semana se sientan y estudian la Biblia? Honestamente, tranquilo si no la levantas. Todos fuimos alguien como tú en algún momento de la vida. ¿Cuántos sienten que necesitan sentarse un más y estudiar? Levanten la mano. Todos, hasta yo. A mí me hace falta estudiar todavía más la palabra. ¿Qué necesito para mantenerme bien equilibrado? Guardar la palabra. Y estaba pensando en algo y quiero compartírtelo. Un cristiano que no ora y lee la Biblia, no estoy seguro si sea un buen cristiano o si sea cristiano. Y no hablo del devocional nocturno, hablo de la oración. No hablo de la oración que haces antes de comer. Porque pausa. Hay gente que como no ora, cuando ora por los alimentos, ahí se quiere aventar la intercesión por medio México. Y uno aquí con el plato. ¿Cuántos son de esos? Ya solo bendicen los alimentos y ya la boca. Yo no estoy hablando de la oración que haces antes de comer o antes de dormir. Yo hablo de tu intimidad con Dios. Yo hablo de la intimidad que tienes con el Señor. Porque ¿qué es lo que guarda mi vida del pecado? O mejor aún, de la tentación. Mi relación con Dios. No puedo mantener algo por motivación, pero sí por convicción. Me encantaría que anotaras eso. No puedo mantener algo por motivación, pero sí por convicción. Y sin oración tu vida carecerá de revelación y de dirección. Sin oración tu vida va a carecer de revelación y de dirección. Quiero decirte algo, la motivación la recibo un domingo o en un discipulado, pero la convicción la recibo todos los días en la intimidad con el Señor. Siento que del domingo salimos motivados, ¿no? Vamos a honrar, vamos a poner en práctica. Salimos motivados. De un discipulado como este salimos pero enardecidos, motivados. Pero ¿qué es lo que me va a mantener como salí de un discipulado o de un domingo? La convicción que reciba todos los días en la intimidad con el Señor.
Por eso hay tantos cristianos que parecen un sub y baja. ¿Cuántos conocen el sub y baja? Eso que estás así, 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 así. Y hay tantos cristianos que de repente los ves en su momento más high, en su momento más alto, en su momento más esquizofrénico, como dirían algunos, en su momento más sublime. Y otras veces los ves y dices, ¿qué te pasó? ¿Han conocido a alguien así? Pero si yo el domingo te vi, parecía que te ibas a ir al Ángel de la Independencia a predicar. ¿Qué pasó? No oró. No buscó al Señor en la intimidad. Y no podremos mantener nuestra vida equilibrada con motivación, pero sí con convicción. Por eso algunas veces estamos, Dios, lo doy todo por ti, y otras veces hoy no te doy nada. ¿Cuántos están aquí conmigo? Dios nos quiere llevar a ser gente madura. Y nadie, por más fuerte que parezca, podrá ser fiel a Dios sin la presencia del Espíritu Santo. Nadie, por más Biblia que haya leído, podrá serle fiel a Dios sin exponerse todos los días a la palabra de Dios. Porque podremos simplemente predicar de versículos que leímos en el pasado, pero en el presente, ¿qué? Vivimos del conocimiento pasado, de las experiencias pasadas, pero ¿qué conocimiento, qué experiencias estoy teniendo en el presente con el Señor? ¿Me estoy explicando? Ahora, una pregunta: ¿cómo mantengo mis manos limpias? Mis manos, ¿cómo las mantengo limpias? Lavándolas, ¿cierto? ¿Cómo mantengo mi vida limpia? Exponiéndome a la palabra. ¿Cómo mantengo mi vida limpia? Exponiéndome a la palabra. Expon tu vida a la palabra de Dios. Y quiero que te examines por un momento y pienses: ¿a qué estoy exponiendo mi vida? ¿A la casa de los famosos? ¿A solo algunas cuantas series en Netflix? ¿Estoy exponiendo mi vida a solo términos de trabajo? ¿A qué estoy exponiendo mi vida? Porque de acuerdo a lo que expongo mi vida, será lo que determine mi vida. ¿Y cómo mantengo mi vida limpia? Exponiéndome a la palabra. Y el Espíritu Santo anhela derramarse. La pregunta es: ¿anhelas recibirlo? La generación del fuego no es un eslogan, es nuestra identidad. Ser leños encendidos, no por temporadas, sino por el resto de nuestras vidas. ¿Qué persona me pudieran gritar, que pudieran identificar como un leño encendido todos los días? Alguien que no sea de la Biblia. Mi pastor. Su pastor, o sea, yo. Amén. Alguien. El otro pastor. Alguien que no sea de camino a casa. El pastor Emanuel Carranco. Dante Gebel. ¿Cuántos años subiendo sus prédicas? Y sigue con la misma intensidad y la misma claridad desde hace muchos años. ¿Quién más? Cash Luna. Wow. Armando Alducen, Iván Martínez. ¿Quién más? Lisney Font. Hay tantos hombres de Dios que si los vemos, podríamos escucharlos desde hace 15, 20 años y siguen con la misma pasión y la misma intensidad. Qué padre sería que así se hablara de nosotros, ¿cierto? Mira Marisela, mira Alex, mira Carlos, mira Alison, mira Andrea, mira Dayana, mira Pablo. Desde que empezaron, llevan más de 20 años y se ven con la misma pasión que como cuando comenzaron. Amén. Que no se diga de nosotros como Jimmy Swaggart, un televangelista que ganó miles de personas en los Estados Unidos, pero un día fue encontrado en un carro con una prostituta. Y ahí fue el fin de su ministerio. Y solo terminó como un evangelista que alguna vez predicó, pero se habla más de sus fallas que de sus virtudes. Cuidemos el fuego que tenemos el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y número 2, termino con esto: puros
de corazón. Número 1, hablamos limpios de manos. Y número 2, puros de corazón. Dice Ezequiel capítulo 36, verso 26. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Dice: os daré corazón nuevo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. La palabra de Dios dice: les daré un corazón, dijo conmigo, nuevo. Un corazón nuevo, y pondré un nuevo espíritu. Quiero darte aquí un detalle. Cuando la Biblia menciona la palabra espíritu con letra mayúscula, se está refiriendo al espíritu que tenemos tú y yo, porque somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando la Biblia habla de espíritu con la E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Y la Biblia literalmente está diciendo: les daré un espíritu nuevo. No los voy a renovar, los voy a cambiar. No los voy a modernizar, los voy a transformar, y les voy a dar todo nuevo de agencia. Amén. De agencia desde el cielo. Y la Biblia dice que cambiarán nuestro espíritu. Quiero que veas algunos espíritus que vemos en la Biblia. Isaías capítulo 11, verso 2. Isaías capítulo 11, verso 2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, es decir, el Espíritu Santo. Ahí está la E mayúscula. Después dice: espíritu de sabiduría y de inteligencia, con la letra minúscula, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y la palabra de Dios dice: les daré un espíritu nuevo, es decir, un espíritu de sabiduría. Aquel que no era sabio ahora será sabio. Un espíritu de inteligencia. Aquel que no era manso sino menso será ahora inteligente. Un espíritu de consejo, para que no andes mal aconsejando a las personas. No, regrésaselo a este desgraciado. No, como aprendimos el domingo, pon la otra mejilla. ¿Pero por qué? Porque Jesús es lo que hizo. Seamos como nuestro maestro. Y dice: espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Hay una diversidad de espíritus que podemos recibir de parte de Dios. La cuestión aquí es que literalmente Dios quiere cambiar, y Dios está hablando y está diciendo: voy a cambiarte el corazón y voy a darte un espíritu nuevo. Dile al que está a tu lado: corazón y espíritu nuevo. Corazón y espíritu nuevo. No hace falta renovarlo, hace falta cambiarlo. No hace falta renovarlo, hace falta cambiarlo. Y qué mejor que con el dueño de la fábrica más grande de corazones, Cristo Jesús. Amén. Que nos puede dar uno nuevo. Hay diferentes cosas que afectan nuestro espíritu, como lo es el pecado. Me encantaría que anotaras esto. Hay cosas que afectan nuestro espíritu, como lo es el pecado, el desánimo. Por eso Jesús constantemente tenía que decirle a sus discípulos: tened ánimo, ¿cierto? Cuando los encontró en la barca cansados de estar remando contra corriente, Él les dijo: tened ánimo. El desánimo afecta a nuestro espíritu. La falta de fe. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando se hundió sobre el mar? Hombre de poca fe, me dejaste de ver, te desenfocaste. Otra cosa es el orgullo. Uy, ¿cuántos exorgullosos hay aquí? Aleluya. Shekinah Shama. Pero también hay algo más aquí, y es ser influenciados por demonios. Cuando hablamos de la liberación, hablamos de una persona atada, una persona oprimida. Es una persona que ha sido influenciada por demonios. Y esto afecta a nuestro espíritu. Es por tal motivo que Dios está interesado en cambiarlo y así poder ser puros.
Nadie malaccionado y malintencionado podrá ver a Dios. Es necesario negarnos y así poder ser transformados por Él. Dice la Biblia en Lucas capítulo 22, verso 21. Lucas capítulo 22, verso 21. Dice: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Quiero que veas esto. Jesús está con sus discípulos, los voltea a ver a todos y les dice: he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Yo le hacía una pregunta a una persona y le dije: ¿qué harías si tú supieras que la persona con la que más relación tienes ahorita, supieras que en 3 años te va a traicionar de la peor manera, como nunca te ha pasado? ¿Cuál sería tu actitud con esa persona desde estos momentos? A ver, alguien que me diga qué haría. Honestamente. Lo pico con cortamuñas. Muy sutilmente. ¿Qué más? Algunos tendrían una actitud pesimista y lárgate de aquí, ya sé tus intenciones, que Dios te reprenda, Satanás, hijo del diablo, dragón, serpiente, víbora, lárgate de aquí, ¿cierto? Pero Jesús hizo todo lo contrario. Le confió su dinero, lo cargó para todos lados, lo alimentaba, lo aprobó, convivía con él, lo dejaba comer de su plato. Quería ver si se arrepentía. Jesús tuvo una actitud diferente, pero cuando llegó el momento dijo: aquí la mano del que me entrega está en esta mesa. Y Jesús creció y convivió al lado de aquel que lo entregaría, pero no fue sino usado Judas para que Jesús cumpliera su propósito en la cruz. Aún las personas que nos van a traicionar, que nos van a herir, que nos van a engañar, son personas que Dios ha determinado usarlas para llevarnos hacia nuestro propósito. Como lo fue con José. Por eso, si hay alguien en tu trabajo que te está moliendo, que te está incomodando, que te está frustrando, dile: Señor, bendícelo, porque como José, tú me vas a hacer el segundo del reino. Amén. Por eso dice la Biblia que no solo los bendigas, sino un paso más, que los ames. ¿Cuántos pudieran pensar en alguien que tanto los ha lastimado y pudieran decir: Señor, bendícelo, bendícelo, prospéralo, levántalo, si es posible, más alto que yo, y déjalo caer? Amén, amén. Llévatelo. Mira, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hay gente que la Biblia los llama cizaña. ¿Cuántos han escuchado eso? Cizaña. Y dice la Biblia que el trigo y la cizaña crecen juntos. Pero llega un momento donde el trigo y la cizaña necesitan ser separadas. ¿Qué sucedió con Abraham y Lot? Necesitaron ser separados. Crecieron juntos, convivieron juntos, pero llega un momento donde son separados. Y el trigo y la cizaña son los que parecen y los que son. Gente que se ve como nosotros, pero no son de nosotros. Gente que tú la veías en la iglesia, qué bonita. Mírala cómo adora, mírala cómo sirve. Mira qué tierna se ve, y al rato en redes sociales, hijos de su mijurria. Váyanse todos mucho. Dices: mira, pero qué bonita se veía. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Me explico? La cizaña se veía como el trigo, pero no era trigo.
pero no tenía el corazón del trigo, pero no tenía las manos del trigo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por eso descanso tanto en esta palabra, en pensar, la gente que llega a la iglesia y que va a correr a mi lado en el propósito que Dios nos ha dado, es aquella que es trigo, y la cizaña simplemente algún día se va a caer y algún día va a ser cortada. Cuídate de no ser cizaña. Cuídate de no ser cizaña. Cuídate de no ser cizaña. Ven la cara al que está a tu lado y dile, ya dime si eres cizaña. Termino con esto. Esta es la razón por la cual Dios medirá su iglesia. Añadirá los que han de ser salvos, y a la cizaña la quitará, para que no desparrame el fruto que Él nos entregará. Es el tiempo en que todo quedará al descubierto, porque Jesús tiene un plan, y es la salvación de esta humanidad. Camino a casa será una ofrenda para Dios, un lugar de restauración para el pecador y un lugar de consagración. Lo repito, camino a casa es una ofrenda para Dios, un altar, un lugar de restauración y un lugar de consagración para el Señor. Por eso la gente que no tenga esta naturaleza de ofrenda, de altar, que no tenga esta naturaleza de arrepentimiento, de conversión para Dios, y que no quiera consagrarse, que en algún momento va a sentir que camino a casa no es su familia y que necesita estar en otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero que cierres tus ojos.